Frigerio. Hola Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, podemos empezar por Luis Miguel, por el fútbol, pero empecemos por esto, que son el menú del día. Uno diría que básicamente hay dos grandes temas. Esta semana van a presentar un proyecto, probablemente el gobierno va a presentar mañana mismo un proyecto para estar facultado vía Congreso, que se apruebe en el Congreso una ley que le permita tener algo así como superpoderes con parámetros, con indicadores para administrar la pandemia después de este bofetazo que le dio la Corte. Este es un tema, queremos hablar de eso con vos. Vos fuiste ministro del Interior, digamos, muy importante en el gobierno anterior, tenés mucho manejo político, también se te ha ubicado en ese lugar, como muy armador. Y la otra cuestión tiene que ver, y acá apelo a tu condición de economista, de Guzmán, ¿no? Y su tironeo con Basualdo, que lo que es en la pelea por el déficit fiscal, si gastamos más de lo que ganamos. Vamos a ordenar el menú. ¿Qué pensás vos de este proyecto de ley que va a presentar el gobierno para estar facultado, para tener poderes de administración en la pandemia? Bueno, yo creo que una pandemia lo que tiene que hacer es fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Digo, nunca, como ahora, necesitamos instituciones fuertes, sólidas. Me parece que una cosa es tener parámetros objetivos, como hay en otros países de Europa, para, por ejemplo, cerrar algunas cosas en la medida en que los contagios aumenten, ¿no? Ese es un tema. Y otra cosa son poderes especiales que para este gobierno además tienen un alto riesgo, habida cuenta de los antecedentes que tiene el kirchnerismo. Claramente en eso no estoy de acuerdo. ¿Vos crees que tu espacio Juntos por el Cambio no va a acompañar o no acompañaría esto? Pues yo lo que intuyo, Pablo, ayúdame, es que van a intentar acordar indicadores. Digamos, acordemos cuáles son los relojes, miremos juntos esos relojes y veamos, por ejemplo, y este es un tema urticante, si también vos, Ciudad de Buenos Aires, vas a tener que anular la presencialidad de las escuelas. Bueno, yo creo que una cosa es tener criterios objetivos para tomar determinadas decisiones en la medida en que se recrudecen los contagios. Y otra cosa es el país federal, donde yo creo que cada gobierno local tiene que tener autonomía. ¿Quién mejor que un intendente para saber qué cosas tienen que estar abiertas, a qué hora se tiene que cerrar la actividad? Digo, hacerlo desde un sillón en la Casa Rosada es mucho más difícil. Me parece que hablamos mucho del país federal, pero ahora, a la hora de darle autonomía a los gobiernos locales para que tomen estas decisiones que afectan a sus vecinos, ahí nos volvemos centralistas. Yo defiendo y defenderé siempre la autonomía de los municipios para tomar este tipo de decisiones. A ver, acá lo que ha pasado fue el fallo de la Corte que conocimos la semana anterior, mostró que el gobierno sufrió un duro revés en la justicia. Entonces, después de esto, el gobierno se decide a charlar todas estas cosas. Esta ley de superpoderes, que todavía no conocemos el texto, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pretender, pero sí sería empoderar en algunas cosas al presidente para actuar sobre lo sanitario, surge después del revés que sufre un 4-0 en la Corte respecto del tema de la autonomía. Paralelo a esto también corre el acuerdo de retrasar las PASO, retrasar las elecciones primarias y las generales de este año, correrlas un mes. También el gobierno, Guado de Pedro y Massa en este caso, fueron a acordar con Juntos por el Cambio. Y después el tema de la coparticipación. El gobierno también se ve venir un nuevo revés en esto de la Corte, porque el fallo de la autonomía es muy duro. Entonces el gobierno va a un acuerdo, pero tengamos muy claro que el tema del fallo de la Corte es fundamental para un gobierno para decirle, bueno, sentémonos a hablar con gente como Junto con el Cambio. No tenemos tantas ganas de charlar hoy en día porque evidentemente un gobierno que se ha radicalizado, que se ha puesto muy duro, recordemos los discursos de los otros días de Kicillof y de Alberto Fernández contra la justicia, evidentemente el discurso del gobierno está muy endurecido. Osvaldo. Sí, no, aprovechando la presencia de Frigerio, quería preguntarle, teniendo en cuenta justamente que bueno, van a tener que charlar esta ley en el Congreso, ¿usted cree que ha habido algún tipo de exceso de parte del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia hasta ahora, al manejo de la cuarentena hasta ahora? Yo creo que después de más de un año de pandemia, los resultados no son buenos, ¿no? Yo el año pasado fui muy cauto para opinar, porque bueno, estábamos frente a algo totalmente novedoso en todo el mundo. Nadie sabía cómo lidiar con ese virus y con la cuarentena. Después de más de un año, cuando uno analiza los resultados, claramente no fueron buenos. Tenemos una de las economías del mundo que más cayeron. Hay 3 millones de pobres nuevos, hay 1 millón de desocupados nuevos, hay más de 150.000 comercios y pymes que se cerraron.
Y no tenemos menos contagios y muertes que otros países de la región. Todo lo contrario, estamos también arriba de la lista. Con lo cual, la ecuación no es buena, no cierra. Y creo que es bueno, sí, que el gobierno tome cuenta de lo que pasó el año pasado para no repetir los errores. Y claramente creo que ahí, de nuevo, se está equivocando. Estamos tropezando siempre con la misma piedra. Y lo más importante, el mundo está empezando a salir de este flagelo por la vacuna, ¿no? Y nosotros no sabemos qué pasa con la vacuna. Yo creo que lo peor que está ocurriendo con el tema de la vacuna es la opacidad, el oscurantismo que hay detrás de eso. No sabemos qué pasa con los contratos, no sabemos con qué países tenemos contratos, cuándo van a llegar las vacunas, qué calendario tenemos, cuál es el calendario después de vacunación. Nadie sabe nada. Acá, bueno, recién decía Pablo, se va a pasar las elecciones algunas semanas. ¿Para qué? Digo, ¿qué cambian en esas semanas? Salvo que me muestren un calendario de vacunación que diga, bueno, en esas 3, 4 semanas va a avanzar de esta manera la vacunación que va a hacer que podamos votar más tranquilos. Pero eso no está. Porque la verdad hay un nivel de improvisación tremenda con el tema de la vacunación. Ahí hay una diferencia, porque digamos, Juntos por el Cambio acompañó esta postergación de un mes. ¿Qué pensás vos de que haya del acompañamiento? Bueno, yo no estoy en la negociación y a veces uno desde la minoría, recordemos que la oposición tiene minorías muy marcadas, ¿no? Muy marcadas en el Senado y tiene minorías también en diputados. El gobierno está a pocos votos de tener la mayoría también en diputados y la consigue con aliados, con lo cual no estuve en la negociación, pero me imagino que no es fácil negociar en esas circunstancias. ¿Vos pensás que a mí desde el gobierno también. ¿Vos pensás que prefirieron correr, asegurarse que se corrían un mes? Bueno, eso es lo que dicen. Y no que se suspendieran como algunos en el gobierno concretamente querían en sí, anular como las te pasos dije, este año. no estoy en la cocina de la negociación. Creo que tocar el calendario electoral a días de empezado el calendario me parece por lo menos muy irresponsable. De nuevo, sobre todo porque no hay información. Nadie te dice por qué corremos la elección. ¿Qué van a pasar en esas semanas de corrimiento de la elección? ¿Vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar mejor? ¿Va a haber más vacunas? ¿Por qué no informan cuántas vacunas tenemos, cuántas vacunas van a ¿Por qué vamos a cree que no tener? informan? Porque el gobierno se está manejando muy mal en el manejo de la pandemia. Y de nuevo, me remito a los resultados. Una de las economías que más cayó, más empleos destruidos, más pobres y por lo menos igual de muertos y de contagiados que países que no tienen estos problemas económicos. Quiero volver a algo que me parece que es muy importante, que es que el gobierno sintió que la Corte le puso un freno a su criterio de administración de pandemia. Ya no va por vía judicial, ahora va por vía legislativa. Y vos acabás de plantear algo que es una posibilidad, y es que tienen un número importante en diputados y por supuesto en senadores. ¿Qué pasaría si se aprueba esta ley, aunque no conocemos el texto, que faculte de más poderes a Alberto Fernández? ¿Por qué te planteo esto? Porque la Corte dijo, aún en una situación extraordinaria como una pandemia no se puede desconocer la Constitución. Entonces mi pregunta ingenua es, ¿una nueva ley sí podría... ¿Cómo convive la Constitución con esta nueva ley? Siempre la Constitución es la que prima por encima de cualquier otra cosa. Hay leyes que se declaran después inconstitucionales. Y si esta ley va en contra del fallo de la Corte, me parece que tiene que ser declarada inconstitucional. Ahora, Frigerio, ¿cómo evalúa la reacción del gobierno a la decisión de la Corte? Los discursos, Pablo lo mencionaba al comienzo, los discursos tan radicalizados que se escucharon por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del propio presidente, los mensajes de Cristina Kirchner que habló o dio a entender que eso se asemejaba a un golpe. Yo lo lamento mucho, lo lamento por la gente. La gente está viviendo momentos de tremenda angustia, desesperación, miedo, y lo que menos quiere es funcionarios, el presidente para abajo, exacerbando esa situación. Lo que quiere es aplomo, tranquilidad, seriedad, llamado a la unidad, a trabajar juntos para ver cómo le encontramos la vuelta a los problemas que se vienen repitiendo hace décadas, agravados por esta pandemia. Me parece que es todo lo contrario la actitud del gobierno a la que la gente está esperando de sus dirigentes. Y creo que la política en general está cada vez más alejada de la agenda de la gente. Cuando uno ve los programas de televisión y ve los temas que discuten los políticos, no tienen nada que ver con los temas que le preocupan a la gente. Llegar a fin de mes, la inflación, la inseguridad, que los chicos vayan a la escuela y aprendan algo, el sistema de salud, si te toca contagiarte. Digo, esos son los problemas del día a día de la agenda del vecino, del ciudadano común, muy alejada
de la agenda de la política en estos días. Ahí, en la respuesta anterior, diste una clave que hay que prestar atención. Vos dijiste, eventualmente, si esta ley es sancionada, se podría apelar, Caray. se podría decir que es inconstitucional. No conocemos la ley, tenemos que esperar. También hay que dar la pelea en el Congreso, ¿no? Ellos no tienen mayoría en ambas cámaras, están cerca de tenerlas en la Cámara de Diputados, pero creo que hay que dar una pelea en favor de lo mejor sería la consensuar República y de la indicadores Constitución. acordados, ¿no? A lo mejor vos confías en que... ¿Confiarías vos en un acuerdo de indicadores de juntos vamos a construir relojes y los miraremos y los cumpliremos? ¿Podría ser Bueno, yo o creo es que- John Lennon Imagine? Yo creo que en la Cámara de Diputados, donde no hay mayoría kirchnerista, se pueden generar algunos acuerdos o encuentros con otros dirigentes que no forman parte de Juntos por el Cambio. De hecho, lo hicimos cuando fuimos gobierno. Nosotros, cuando fuimos gobierno, teníamos 1/3 de la Cámara de Diputados y 1/5 solamente de la Cámara de Senadores, y sacamos centenares de leyes precisamente tratando de acordar a través del diálogo, tendiendo puentes. Por supuesto, el kirchnerismo nunca nos votó nada, pero no eran la mayoría y no lo son ahora, con lo cual alguna esperanza de que se pueda trabajar en pos de nuevo, defender a la Constitución y defender la República, creo que siempre tiene que haber. ¿Usted cree que hay diferencia entre los kirchneristas puros y los demás peronistas, incluso en el ámbito legislativo? Bueno, digo, más allá de lo que yo creo, tenemos la experiencia de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde sacamos Claro. muchas leyes sin el radicalismo Pero- y nosotros siendo amplia minoría. Las cosas han cambiado, ¿o no? Sí, bueno, después el peronismo se Digo, juntó. hoy votan todos juntos. El peronismo se juntó después, sobre todo después del 2018, también en función a que no pudimos mostrar nosotros buenos resultados, sobre todo en los temas económicos, que es donde más le duele a la gente. Y creo que ahí percibieron que tenían una oportunidad y se juntaron. Pero yo creo que hay que trabajar siempre con ese sector que en algún momento nos acompañó, que creo que tiene principios republicanos, con los que creo que se pueden compartir algunos valores y una visión de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Y yo ese diálogo y esos puentes creo que no se tienen que cortar nunca. ¿A quién Insisto, a quién hay te un sector que referís? no nos va a acompañar nunca, porque de hecho no lo hizo nunca hasta ahora. Pero hay otro sector que sí lo hizo. Y me estoy ¿Podés refiriendo... decir quiénes son? Bueno, ¿Quiénes son? nosotros cuando fuimos gobierno, en un principio, te diría el primer año, tuvimos muchos diputados del peronismo, de lo que era el peronismo no kirchnerista, que nos acompañaron. Después nos acompañaron los diputados y los senadores de los gobernadores. Creo que es más compleja el mapa de la gente de política la en Baña Argentina. acompañaría o no para vos? Bueno, yo creo que hay algunos temas que sí, ¿por qué no? ¿Por qué voy a negarme de antemano a la posibilidad?